Ah, Buenos días a todos. Este es el video correspondiente a la primera semana. La idea en este taller de análisis de casos es que puedan tener una experiencia y aprendizaje a partir del análisis de sentencias emitidas por la Sala Superior relacionadas con temas relevantes, con casos novedosos o casos paradigmáticos, para que ustedes puedan tener a su alcance todos los criterios que han emitido o ha emitido la Sala Superior en temas que son paradigmáticos. En la primera semana, la idea es que puedan tener acceso a dos textos. El primero de ellos tiene que ver con la parte teórica. Es un texto del doctor Abelardo Hernández Franco, en el cual van a encontrar la referencia a la parte teórica. En el contenido de este documento van a encontrar que Christopher Columbus Langdell es el pionero en el tema, en la aplicación del método de análisis de casos. Es Christopher Columbus Langdell quien, a partir del análisis de sentencias emitidas por los tribunales, eh, promueve entre sus alumnos el aprendizaje a partir de los criterios o del conocimiento de criterios contenidos en las sentencias. El segundo documento correspondiente a esta primera semana tiene que ver con el Subreg 1861 diagonal 2021. ¿Cuál es la parte importante de esta sentencia? Pues estamos hablando de la primera sentencia relacionada con la nulidad de una elección por acreditarse actos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Es un caso paradigmático porque es la primera vez que la Sala Superior determina anular una elección. Estamos hablando de una elección municipal de Iliatenco Guerrero, en la que se anula una elección derivado de la acreditación de violencia política por razón de género. Como ustedes saben, el recurso de reconsideración es un recurso excepcional. Es difícil acreditar el requisito de procedibilidad, y en el caso que nos ocupa van a encontrar que la parte actora hace valer como causal de procedencia la violación a principios constitucionales. ¿A qué principios constitucionales? Básicamente a los principios de equidad en la contienda y voto libre. Al respecto, en torno al requisito de procedencia, pues la Sala Superior tuvo por colmado este requisito a partir de que determina que en el caso se vulneraron ambos principios constitucionales. Lo relevante de esta sentencia es, primero, como ya lo comentamos, se trata de la primera sentencia relacionada con nulidad de una elección por violencia, al haberse acreditado violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Y esta sentencia fue controvertida derivado de la resolución que emitió la Sala Regional, en la cual determinó anular la elección de Iliatenco Guerrero. Lo relevante de esta sentencia es que la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección fue tan solo de 0.97% entre el primer y segundo lugar. Sin embargo, parte de los argumentos de la Sala Superior para confirmar la nulidad no solo tuvo que ver con el elemento cuantitativo, sino también con los elementos cualitativos, con el contexto. Para confirmar la nulidad de la elección en Iliatenco Guerrero, la Sala Superior valoró que era adecuado que la Sala Regional hubiera tomado en cuenta todo el contexto que prevalecía en el municipio de Iliatenco Guerrero. Elementos tales como las pintas de bardas, las alusiones o denostaciones o descalificaciones respecto a las candidatas que participaban en el proceso electoral, el contexto de prevalencia de estereotipos entre la comunidad fueron parte de los elementos que tomó en cuenta la Sala Superior para confirmar la nulidad de la elección. Es decir, para arribar a la conclusión de decretar la nulidad, se tomó en cuenta no solo la parte cuantitativa, sino también todo el contexto, el entorno que prevalecía en el municipio de Iliatenco Guerrero. Aparte de la diferencia entre el primer y segundo lugar, que fue mínima, pues estos elementos contextuales fueron tomados muy en cuenta. Y otro tema relevante tiene que ver con, en este caso específico, la parte actora o la parte recurrente argumentaba que no existía forma de atribuirle alguna responsabilidad respecto a las pintas o bardas que denostaban a las mujeres. Sin embargo, la Sala Superior concluyó que, con independencia de que se acredite o no la responsabilidad
a alguna persona en particular, física o moral, lo relevante es que los hechos de violencia política en razón de género se tuvieron por acreditados desde la primera instancia. Así que con independencia de que se pudiera acreditar o atribuir la responsabilidad directa o indirecta a alguna persona, al haberse acreditado los hechos de violencia política, esto fue tomado en cuenta, más los elementos cuantitativos, de una diferencia de tan solo 0.97%. Fue todo un contexto el que se tomó en cuenta para arribar a la conclusión de que con independencia de que se pueda atribuir o no responsabilidad a una persona, lo cierto es que al haberse acreditado actos de violencia política por razón de género, esto es suficiente para decretar la nulidad de una elección. Es un tema bastante relevante y otro tema que vamos a encontrar importante en esta sentencia es que hay un pronunciamiento de la Sala Superior en torno al deber de cuidado de los partidos políticos. ¿Qué sucedió en este contexto? O en el caso de Ilatenco Guerrero, bueno, básicamente la Sala Superior determinó que los partidos políticos están obligados a no tolerar y a denunciar conductas de violencia política por razón de género, con independencia de que se trate o no de una candidata postulada por alguno de ellos. Es decir, existe un deber de cuidado de los partidos políticos en su calidad de entidades de interés público y esta obligación deriva o tiene su soporte en todo el paquete de reformas que se emitieron el 3 de abril del 2020, a través del cual se emitieron reformas en materia de violencia política por razón de género, y uno de los elementos en este paquete de reformas es que la violencia implica también la tolerancia a conductas reprochables. En este caso, la Sala Superior razonó que los partidos políticos tienen la obligación y el deber de cuidado de denunciar cualquier conducta irregular que tenga que ver con violencia política por razón de género. Regresamos a otro tema importante. Los hechos relacionados con violencia política por razón de género se tuvieron por acreditados desde la primera instancia. No existió una persona física o directa a quien atribuir responsabilidad y, sin embargo, lo que hizo la Sala Superior fue juzgar con perspectiva de género. Este es otro elemento importante en esta resolución que marca un paradigma, porque existe una obligación de parte de las autoridades de juzgar con perspectiva de género, es decir, tomar en cuenta todos los elementos que de alguna manera puedan afectar de manera desproporcionada o especial al género femenino. Básicamente este es el contenido de la primera sentencia. Espero que sea de su interés y la idea es que ustedes puedan tener a su alcance sentencias relevantes, sentencias paradigmáticas que marquen un antes o un después y que sirvan como criterio o como elemento de aprendizaje en su formación en esta maestría de Derecho Electoral. Muchísimas gracias. Buenas tardes.